¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. En esta ocasión vamos a hablar de algo que oímos por todos lados a muchas personas y es esta frase: yo creo en Dios. Mi pregunta es: ¿crees en Dios pero le crees a Dios? ¿Cómo es para ti Dios? ¿Es un personaje? ¿Es algo? ¿Es alguien? ¿Qué es? Pues no perdamos más tiempo, así es que comenzamos. Como siempre, antes de empezar, te agradezco mucho que veas los videos, que te suscribas, en serio, me ayudas muchísimo. Me das mucho ánimo para seguir haciendo videos y compartiendo mi fe católica. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, es gratis y a mí me ayudas mil. Ahora sí, seguimos. Casi todos hemos oído frases como estas: yo sí creo en Dios, no voy a la iglesia, pero creo en Dios. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque ahí va pura gente hipócrita. Van a darse golpes de pecho, pero son bien canijos. Se van a dar golpes de pecho, pero salen a hablar de la gente. Bla, 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 bla. Mi pregunta es, para esa gente que dice eso, ¿se bañará? Digo, porque si están sucios, ¿para qué se bañan si de cualquier forma se van a ensuciar? En el Evangelio de Mateo dice, y cito: pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Es por eso que vamos a misa, es por eso que vamos a visitar al Santísimo, porque somos pecadores. Por eso rezamos, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero no solo basta con arrepentirse y confesarse, debemos también dejar de cometer esos pecados. Las oraciones, las peticiones que hacemos en la misa nos ayudan a que Dios nos dé la fortaleza para decir no a las oportunidades de pecar. Como he dicho ya en videos anteriores, no hay alguien que esté libre de pecado. Todos somos pecadores. Según la Biblia, hay hombres que pueden perdonar nuestros pecados, y esos hombres son los sacerdotes, aunque los separados digan que no. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23, dice, y cito: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cuando nosotros nos confesamos con un sacerdote, este en nombre de Jesús nos absuelve de nuestros pecados. Es Cristo a través del sacerdote quien nos los perdona. Ninguna otra persona puede hacerlo, ni pastores, ni ministros, etc. Ninguno de ellos tiene esa autoridad. Los sacerdotes tienen sucesión apostólica y es a ellos, a los apóstoles, a quienes Jesús envió a predicar el Evangelio, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a perdonar los pecados. Con respecto a la pregunta que hacía yo, ¿crees en Dios o le crees a Dios? Citaré lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien cimentada, bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta cita se describe perfecto la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, oímos su palabra. ¿En dónde? En la misa. Y de lo que oímos ahí, la ponemos en práctica. También tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer el Catecismo de la Iglesia Católica,
para que esas enseñanzas nos sirvan para que nuestra fe sea firme, para que los problemas, las dificultades que se nos presenten no derrumben nuestra fe, como pasó con las personas que menciona el Evangelio, que escucharon la palabra pero no las pusieron en práctica. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Yo también creo en el diablo, pero no le creo al diablo. ¿Y por qué nos resulta difícil creer en Dios? Porque no lo vemos. Nosotros estamos acostumbrados a creer solo en lo que vemos. Lo mismo que le pasó a Tomás cuando Jesús visitó a los apóstoles después de haber resucitado. Al no estar Tomás con ellos, cuando pasó eso, le contaron que Jesús estuvo con ellos y no les creyó. En Juan capítulo 20 versículos 24 al 29 dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en los agujeros de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De hecho, esto es la fe. Es creer en lo que no vemos. Sabemos que Dios existe aun cuando no podemos verlo. Dice un dicho: la fe es creer en lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creímos. Imagínense lo que debió haber sentido Tomás al ver a Jesús vivo, sin ninguna herida y sobre todo que él mismo le haya dicho: deja de negar y cree. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. Pero cuando uno lee la Biblia, cuando uno va a misa, cuando visitamos al Santísimo y hablamos con Jesús, cuando en casa oramos, hacemos el rosario, todas esas acciones van poco a poco teniendo efecto. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Por muy duro que sea un corazón cuando se habla de Dios, su palabra va penetrando aún en ese corazón duro. Qué bellas palabras. Nos dan esperanza a las personas que, como yo, queremos que nuestros seres queridos conozcan también a Dios, que lo amen. Repito, somos pecadores y un objetivo de la iglesia, yo creo que uno de los principales, es la salvación de las almas. Es terrible cuando nosotros hablamos con nuestros seres queridos y nomás no quieren oírnos. Nos dicen hipócritas: ahora sí, ya muy santo, pero ya se te olvidó que esto, que aquello. Déjame, yo quiero seguir viviendo así, entre muchas otras cosas. Esa cita nos llena de fe, nos da esperanza para seguir orando, pidiendo a Dios por la conversión de la gente que amamos, no solo de nuestra familia, sino también amigos. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, Santa Mónica oró años, casi 30 años, por su hijo Agustín, quien era perseguidor de la iglesia. Y después de muchos años de oración se convirtió y ahora es uno de los más grandes santos que tenemos los católicos, San Agustín. Cuando le hablen a sus seres queridos de Dios y se enojen, es hora de hablarle a Dios de nuestros seres queridos. Madre, ya no le hables a tu hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo. Pide, ora, no desfallezcas, no te rindas y verás cómo Dios actúa. No en el tiempo que nosotros queramos. Dios tiene sus tiempos. Nosotros solo tenemos que orar. Como decía el Padre Pío: reza,
espera y no te preocupes. En Efesios capítulo 6 versículos del 12 al 13 dice: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Así como no podemos ver a Dios, tampoco podemos ver a los seres oscuros, a los que nos están instigando a cada rato para que cometamos pecados. Por eso debemos mantenernos en oración. De verdad, qué hermosas palabras nos encontramos cuando leemos la Biblia. Muchas veces nos da flojera cuando vemos en un libro letras, letras y más letras. Pero quien lee la Biblia se da cuenta que todo lo escrito ahí es hermoso, interesante y sobre todo que nos enseña. Es Dios hablando con nosotros, pues la Biblia está escrita por hombres, pero es inspiración del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo fue naciendo lo que hoy es nuestra iglesia, las primeras comunidades, cómo desde ahí se fue cimentando nuestra amada y santa Iglesia Católica. Más que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Bueno, por hoy me despido. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Cristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.